Cuando una mantis religiosa decide atacar, sus patas delanteras se disparan en 0.025 segundos. Eso es una 25ª parte de un segundo. El tiempo de reacción visual de un ser humano promedio es de entre 150 y 200 milisegundos. En el tiempo que tú necesitas para registrar que algo se movió, la mantis ya capturó a su presa, ya la inmovilizó y ya está comiendo. La mayoría de sus víctimas no saben lo que les pasó. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de cazadores con porcentajes de éxito imposibles, de insectos con venenos que curan, de arañas con sistemas de defensa que superan cualquier expectativa. Hoy toca un animal que parece diseñado en la intersección entre la ingeniería de precisión y el teatro del absurdo. Un insecto que es el único invertebrado con visión tridimensional, que dispara sus patas más rápido de lo que el ojo humano puede seguir, que imita flores con tanta fidelidad que los polinizadores aterrizan encima de ella, y que a veces devora a su pareja sexual durante el acto. Casi todo lo que se dice sobre ese último punto es una exageración, y lo que no es una exageración es todavía más raro que el mito. Empecemos por el nombre, porque ya ahí hay algo que no es arbitrario. La palabra mantis viene del griego mantikos, que significa adivino o profeta. Quien le puso ese nombre miraba probablemente a una mantis quieta, con las patas delanteras recogidas en esa postura característica que imita la oración o la meditación, con la cabeza girada levemente hacia el observador, con los ojos enormes fijos en él. La impresión es la de un animal que medita, que contempla, que sabe algo que tú no sabes. Las civilizaciones antiguas en Grecia, Egipto y Asiria le atribuyeron poderes sobrenaturales. En algunas culturas del sur de África, la mantis todavía hoy ocupa un papel de mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y hay algo en esa postura, en esa quietud aparente y en esa mirada fija, que no es casualidad biológica. Es la estrategia de una cazadora de emboscada perfectamente afinada. El orden Mantodea agrupa unas 2.500 especies de mantis distribuidas por todos los continentes cálidos y templados del planeta. Son parientes de las cucarachas y de las termitas dentro del superorden Dictyoptera, lo que es un dato que siempre sorprende a la gente que imagina que este insecto tan peculiar debe pertenecer a un linaje completamente distinto. La misma radiación evolutiva que produjo la cucaracha de la cocina produjo también la mantis orquídea de Malasia y la mantis fantasma de Madagascar, que parece una hoja seca con honguitos. Tienen metamorfosis incompleta, lo que significa que no pasan por una fase de crisálida, los huevos eclosionan en ninfas que ya se parecen a las adultas, y que van creciendo y mudando hasta alcanzar la forma definitiva. Pero la anatomía de este insecto es donde la historia empieza a ser realmente inusual. La cabeza de la mantis es triangular. Ese triángulo no está fijado al tórax como en la mayoría de los insectos, está articulado sobre un cuello largo y flexible que le permite rotar hasta 180 grados. La mantis religiosa es el único insecto del mundo capaz de girar la cabeza para mirar directamente hacia atrás. Mientras su cuerpo permanece inmóvil apuntando hacia el frente, su cabeza puede seguir el movimiento de una presa a sus espaldas sin que el resto del cuerpo traicione su posición. Es, en términos de caza de emboscada, un sistema de vigilancia con campo de cobertura casi total. En esa cabeza triangular hay dos ojos compuestos enormes que ocupan gran parte de la superficie, y tres ojos simples, llamados ocelos, dispuestos en forma de triángulo en el centro. Los ocelos detectan cambios de luz pero no forman imagen. Los ojos compuestos sí la forman, y aquí es donde la biología de la mantis cruza con algo que tardó décadas en comprenderse bien. La mantis es el único invertebrado conocido con visión estereoscópica real. Visión en 3 dimensiones. La clase de visión que tiene el sistema visual humano, donde el cerebro combina la imagen ligeramente diferente de cada ojo para calcular la profundidad y la distancia de los objetos. En los insectos, esa capacidad se consideraba imposible o, cuando mucho, rudimentaria. Y en 2018, investigadores de la Universidad de Newcastle pusieron eso a prueba de una forma que pocas personas esperaban. Fabricaron gafas tridimensionales del tamaño de la cabeza de una mantis, aplicaron películas de cera para pegarlas, y colocaron a los insectos frente a una pantalla donde les proyectaron imágenes en 3D de presas simuladas.
Los resultados publicados en ese estudio identificaron 4 categorías distintas de neuronas en el cerebro de la mantis, especializadas exclusivamente en procesar información de profundidad. Era la primera vez que se describían neuronas de ese tipo en cualquier invertebrado. Y el mecanismo resultó ser diferente al humano. Los humanos calculamos la profundidad comparando las imágenes de ambos ojos en el mismo instante. El cerebro mide la diferencia entre lo que ve el ojo izquierdo y el derecho, y de esa diferencia extrae la información de profundidad. La mantis, en cambio, detecta la profundidad comparando lo que ve en momentos distintos dentro del tiempo, rastreando cómo cambia la posición de la presa entre un fotograma y el siguiente. Para la mantis, la profundidad es información temporal, no espacial. Es una solución completamente distinta al mismo problema de percepción, más parecida a cómo funciona cierta tecnología de visión por computador que a cómo funciona el ojo humano. La corteza visual de un primate y el cerebro de un insecto llegaron, por caminos evolutivos completamente independientes, a resolver la percepción tridimensional de 2 maneras distintas pero igual de eficaces. La profesora Janie Reed, que dirigió esa investigación, señaló que algunos de los mecanismos encontrados recordaban a los de la corteza visual de los primates, aunque ambos grupos los desarrollaron sin ninguna relación entre sí. Si este tipo de descubrimiento, donde la biología de un insecto obliga a replantear lo que se creía exclusivo de los vertebrados, es lo que buscas cada semana, suscribirte a Inteligencia Animal TV es lo más directo que puedes hacer para que sigamos encontrando estas historias. Y ahora las patas, porque sin las patas el resto de la biología de la mantis no funcionaría. Las 2 patas delanteras de la mantis son raptoriales, están construidas para sujetar y no para caminar. El fémur y la tibia forman una navaja que se cierra con fuerza cuando la pata se contrae, y tanto el fémur como la tibia tienen hileras de espinas que atrapan la presa en el momento del cierre y la inmovilizan sin posibilidad de escape. Cuando la mantis ataca, esas patas se disparan en 0.025 segundos, y lo primero que inmoviliza casi siempre es la cabeza de la presa. Eso no es coincidencia, es la forma más eficaz de neutralizar las mandíbulas del animal capturado antes de que pueda usarlas. La mantis comienza a comer frecuentemente antes de que la presa haya dejado de moverse. Y aquí el camuflaje es la segunda mitad de la ecuación, porque sin camuflaje esa velocidad de ataque no tiene oportunidad de activarse. La mantis necesita que la presa se acerque lo suficiente. La mantis religiosa europea, mantis religiosa, es verde o marrón. Se confunde con la vegetación donde descansa, y puede permanecer inmóvil durante horas esperando que algo pase al alcance de sus patas. Su nombre científico le fue asignado por Linneo en 1758, en la misma obra en la que clasificó la mayor parte de los animales que conocemos. Mide entre 6 y 7 centímetros. Se introdujo accidentalmente en Norteamérica en 1899 en un barco que transportaba plantones, y hoy es el insecto oficial del estado de Connecticut, lo que dice algo sobre cómo una especie invasora puede terminar convirtiéndose en símbolo de un lugar. Pero la mantis religiosa europea es, en términos de camuflaje, la versión sencilla. Hay especies de mantis cuyo camuflaje va bastante más lejos. Cuéntame en los comentarios si conocías la mantis orquídea antes de este video, porque es uno de esos animales que la gente no cree que sea real la primera vez que lo ve. Hymenopus coronatus, la mantis orquídea, vive en las selvas tropicales del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam. Su cuerpo es blanco con tonos rosados, y las patas marchadoras tienen lóbulos en forma de pétalo que la hacen irreconocible como insecto para casi cualquier animal que no la esté buscando específicamente. No vive en orquídeas en particular, sino en flores blancas o rosadas de distintas plantas, pero su parecido con una flor genérica es suficientemente fiel para engañar a los principales depredadores y también a las presas. El primer naturalista en describir esta especie fue Alfred Russel Wallace, el mismo científico que desarrolló la teoría de la selección natural de forma independiente y simultánea a Darwin. Escribió en sus notas que el ejemplar que estudió fue capturado por error por un botánico que pensó que estaba manipulando un tipo de orquídea. Y hay algo en esta mantis que va más allá del mimetismo visual habitual. Su cuerpo refleja luz ultravioleta más intensamente que las flores reales que imita.
Los insectos polinizadores, como las abejas y las mariposas, perciben el ultravioleta. Cuando ven a la mantis orquídea bajo esa longitud de onda, ven algo que les parece más atractivo que una flor genuina. No solo imita la flor. La supera en el espectro que más importa a sus presas. Y esa mantis puede cambiar de color en cuestión de días, alternando entre blanca y rosada según la humedad y la luz ambiental, ajustando su apariencia al contexto donde se encuentre. Y hay algo más que hace que el engaño sea más completo: las mantis orquídeas se mueven balanceándose suavemente de lado a lado cuando se desplazan, imitando el movimiento de una flor agitada por el viento. No solo se parecen a una flor. Actúan como una flor. No es una trampa estática. Es una trampa que respira. Y ahora el canibalismo sexual, porque es imposible hablar de la mantis sin hablar de ello. Pero hay que hacerlo con los datos correctos, porque el mito está bastante más lejos de la realidad de lo que parece. La narrativa popular dice que la hembra devora al macho siempre, durante el apareamiento, y que eso es lo normal. Los datos dicen algo distinto. En la naturaleza, el canibalismo sexual ocurre en entre el 13 y el 28% de los encuentros. No siempre. No la mayoría de las veces. En muchos casos el macho se reproduce y escapa sin consecuencias. En cautiverio la frecuencia sube mucho, porque el estrés y el espacio reducido hacen a la hembra más agresiva. Eso es probablemente lo que llevó a los primeros observadores a creer que era un comportamiento universal. Un estudio de 1994 lo dejó muy claro: se separó a las hembras en dos grupos, bien alimentadas y semihambrienta. Las hembras bien alimentadas no devoraron a ningún macho. La semihambrienta devoraron a casi todos. El factor principal no es el instinto reproductivo. Es el hambre. Comparte este video con alguien que te haya contado que la mantis siempre devora al macho, porque esa persona tiene la mitad de la historia. Y sin embargo, cuando el canibalismo ocurre, hay un detalle que resulta todavía más perturbador que el hecho en sí. Si la hembra decapita al macho durante el apareamiento, el macho puede seguir copulando sin cabeza. El control del proceso de cópula está en ganglios nerviosos ubicados en el abdomen, no en el cerebro. La decapitación, en algunos casos, incluso aumenta la cantidad de esperma transferida porque elimina ciertos frenos neurológicos que el cerebro imponía sobre el proceso. Y el macho lo sabe, o al menos actúa como si lo supiera. Los machos que se acercan a una hembra hambrienta o agresiva lo hacen con una cautela extrema, avanzan muy lentamente, se detienen cuando la hembra los mira, esperan a que ella dirija la atención hacia otra parte antes de dar el siguiente paso. Si la hembra está comiendo cuando el macho llega, el macho espera a que termine. No porque sea educado, sino porque la probabilidad de ser atacado cae en picada cuando la hembra tiene la boca ocupada. Es un cálculo de riesgo que el macho ejecuta sin tener cerebro de mamífero para razonarlo, y que los estudios han confirmado que varía según las circunstancias. Desde la perspectiva genética, ese macho decapitado puede estar aumentando su éxito reproductivo al mismo tiempo que está siendo consumido. Y la hembra obtiene proteínas de alta calidad, precisamente en el momento de mayor demanda energética de su ciclo reproductivo, durante el periodo de producción de huevos. No es un accidente de la biología. Es una solución evolutiva a varios problemas al mismo tiempo. Pero la reproducción de la mantis tiene todavía un capítulo más antes de la eclosión. La hembra deposita sus huevos dentro de una estructura llamada ooteca, la misma estructura que usan las cucarachas, sus parientes. Secreta una espuma proteica que envuelve los huevos y se endurece en contacto con el aire, formando una cápsula resistente con celdillas individuales. Según la especie, una ooteca puede contener entre 50 y 400 huevos. Esa cápsula los protege del frío, de la humedad, de los hongos y de los depredadores pequeños. Y cuando llega el momento de la eclosión, las ninfas salen casi todas a la vez, en un periodo de minutos, colgando de hilos de seda que las mantienen suspendidas bajo la ooteca mientras sus exoesqueletos se endurecen. Las ninfas que salen de ahí ya son versiones en miniatura de la adulta, sin alas funcionales todavía, y empezarán a cazar casi desde el primer momento.
En las primeras horas de vida, si hay demasiadas ninfas en el mismo lugar y escasea la comida, se comen entre ellas. El canibalismo en la mantis no empieza en el apareamiento. Empieza en el nacimiento. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la manera de asegurarte de recibir cada semana este tipo de episodio, donde la biología real supera por mucho cualquier cosa que se pueda inventar sobre estos animales. Y antes de cerrar, hay un órgano de la mantis que casi nadie menciona y que cambia completamente su imagen como presa. En el abdomen ventral de la mantis, entre el tercer y cuarto segmentos, hay un único órgano timpánico. Un oído. Y ese oído no está sintonizado a los sonidos del ambiente general. Está calibrado específicamente para detectar los ultrasonidos que emiten los murciélagos cuando cazan. La frecuencia de detección está entre los 25 y los 60 kHz, exactamente el rango en el que operan las señales de ecolocalización de estos mamíferos. Cuando una mantis en vuelo detecta el pulso ultrasónico de un murciélago que se acerca, ejecuta una maniobra en espiral que altera su trayectoria de forma impredecible y dificulta que el murciélago recalcule dónde va a estar. Es una respuesta automática, codificada en el sistema nervioso, que ocurre en una fracción de segundo. Un insecto cuya herramienta principal de caza es la velocidad y que al mismo tiempo tiene integrado en el cuerpo un detector de depredadores de alta frecuencia con su propio protocolo de evasión. La mantis caza con la velocidad y se defiende con el mismo principio, reaccionar más rápido de lo que cualquier otra cosa puede anticipar. Y en el arte marcial chino hay dos estilos enteros basados en observar a este insecto. El Kung Fu de la mantis del norte, cuya tradición atribuye su creación al maestro Wang Lang en el siglo XVII, y el Kung Fu de la mantis del sur, que tiene una genealogía histórica independiente. Ambos surgieron de practicantes que observaron durante largo tiempo cómo la mantis se mueve, cómo espera, cómo dispara sus patas y cómo adapta su postura al espacio que la rodea. La postura raptorial, los golpes rápidos y cortos desde ángulos inesperados, la capacidad de cambiar el punto de ataque en el último instante y la paciencia extrema antes del movimiento decisivo son características de ambos estilos que vienen directamente de la biomecánica de un insecto. La mantis no solo fue una metáfora espiritual para los griegos y los egipcios. También fue un modelo técnico de combate para los chinos. Volvamos a donde empezamos. Un insecto que dispara sus patas en 0,25 segundos. Que gira la cabeza para mirar hacia atrás mientras el cuerpo permanece inmóvil. Que tiene visión tridimensional, el único invertebrado con esa capacidad documentada de forma rigurosa. Que puede imitar una flor hasta el punto de reflejar luz ultravioleta más intensamente que las flores reales. Que tiene un oído específicamente calibrado para detectar a los murciélagos en vuelo. Que a veces devora a su pareja sexual, pero mucho menos a menudo de lo que el mito dice, y cuando lo hace, la lógica biológica que hay detrás es más complicada de lo que parece. Y que lleva tanto tiempo mirando a los humanos con esa cabeza giratoria y esa expresión de adivino que varias civilizaciones decidieron que debía saber algo que nosotros no. La próxima vez que encuentres una mantis, sabes lo que estás mirando. Y ella, con esa cabeza triangular que puede girarse hasta donde estás tú, también sabe exactamente lo que estás haciendo. ¿Cuál de los datos de este episodio te resultó más difícil de creer cuando lo escuchaste? ¿La visión 3D, las gafas de cine para insectos, el oído para murciélagos, o la realidad sobre el canibalismo sexual? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que crea que la mantis devora al macho siempre, porque esa persona merece la versión completa de la historia. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que más damos por conocidos. La mantis lleva millones de años mirando el mundo con esos ojos que ven en 3 dimensiones. Ya es hora de que nosotros la miremos de la misma forma.